Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias, hoy en el bloque especial de entrevistas. Y estaré con Fernando Echevarría, quien conduce el bloque económico de este noticiero. Él es periodista especializado en economía. Vamos a entrevistar a Alejandro Indacochea. Alejandro Indacochea es gerente general y director en Indacochea Asociados, analista económico, expositor internacional y es profesor fundador de Centro. Con él hemos hablado sobre el impacto económico que hay en nuestro país a raíz de las elecciones de esta segunda vuelta y también hablaremos sobre el futuro económico de nuestro país. Escuchemos la entrevista a Alejandro Indacochea. Fernando en el noticiero es quien conduce el bloque económico, él es el experto en economía, por lo tanto la entrevista va a fluir básicamente así. Fernando va a darle el toque más profesional al tema económico y yo voy a hacerte preguntas de la preocupación que puede tener un ciudadano de a pie, ¿no? Podemos empezar hablando de la preocupación que ha tenido en términos generales el Estado o los gobiernos que hemos tenido en hacer crecer económicamente a nuestro país, en bajar la inflación, en tener una buena calificación crediticia, pero al parecer no ha sido suficiente, ¿no? Han habido errores o olvidos de algunos otros puntos que han generado probablemente esta división que ahora se está viendo en el país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo enfocas tú? Mira, hay una gran autocrítica. La gran autocrítica es que nos fijamos en el crecimiento económico, en la calificación crediticia, el nivel de reservas, la baja inflación, y en los últimos 20 años no hicimos reformas, no se dio la atención necesaria a educación, a salud, y el Estado estuvo ausente. El Estado no cumplió su tarea, ni como órgano de control, regulación, supervisión. Era un Estado que no existía. Un Estado fuera de ser ineficiente, fue tomado por la corrupción en muchos de los casos. Entonces, esto, junto con la pandemia actual, que para mí es la crisis económica, política, social, sanitaria más grave de la historia del país, evidentemente se ha tornado una mezcla explosiva, ¿no? Pero no hubo esa atención, o ha habido ese tipo de contrastes en el país. Gastamos más de $2.000 millones en Panamericanos y no teníamos camas UCI. Y esto continúa hoy en día. Si tú ves Miraflores con Barranco, tienes un parque bicentenario de 22 millones de soles y a escasos metros en la emergencia de San Antonio están atendiendo a los enfermos de COVID en la vía pública. Entonces, no se ha entendido, ¿verdad?, ese cambio que teníamos que dar, ese complemento. Nos sesgamos para un solo lado. ¿Y qué es lo que ahora se tiene que hacer o qué es lo que ahora se debería hacer para que no haya tanto impacto en el ciudadano, ¿no? Mira, acá se juntó, como te hacía referencia, por un lado, evidentemente la crisis por la pandemia. Estamos hablando más de 3 millones de pobres. La pobreza aumentó de 20 a un 29, a un 30%. Más de 2,5 millones que perdieron su empleo, que se quedaron sin trabajo. Y evidentemente 180,000 muertos por el COVID, ¿no?, que hoy día se están sincerando las cifras. Entonces, este sector que fue desatendido principalmente al interior del país, que fue dejado de lado, junto con el COVID, ya ha tornado pues en una situación de emergencia nacional, ¿no?, de protesta, yo entiendo. Entonces, independiente de quién llegue al poder, va a tener que reformular esto a futuro y dar esa atención prioritaria a los sectores. Claro, hay correcciones que se tienen que hacer con el modelo que se ha seguido hasta el momento, pero también hay preocupación por el modelo económico, si es que existe un modelo económico de izquierda, no sé, tú me aclararás ese punto, por lo que viene y lo que han planteado. Es que la discusión del modelo yo la consideraba no pertinente.
Porque mira, hoy día en el mundo todos tienen un modelo que es apertura e integración al mercado. Lo tiene China, lo tiene Vietnam. La otra opción es Norcorea, que consume carne humana para mejorar las proteínas, Venezuela y Cuba. Entonces, ¿de qué modelo estamos hablando? No lo conozco. Ojalá que lo descubran, ¿no? Pero solamente es un solo camino, que es el que sigue China, Vietnam y el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo se ajusta el rol del Estado, la participación, la atención a los sectores prioritarios? Esa es otra cosa. Pero hay un solo camino, una sola ruta. Alejandro, de acuerdo contigo en lo que nos respondiste al inicio sobre la falta de reformas, pero ¿qué papel juegan los gobernadores? ¿Qué papel juega la descentralización? Entiendo pues que sí, si ponemos el Perú y lo comparamos con una empresa, esta ha sido mal gerenciada, ¿no? Siempre nos han dado los números macro, hemos crecido 7%, 8% en el PBI, pero no nos daban los números desagregados, ¿no? Cuánto crecía Cajamarca, cuánto crecía Junín, cuánto crecía Madre de Dios, y ahí también hay una responsabilidad de los gobiernos regionales, ¿no? Que no estuvieron a la altura, muchos de ellos incluso cometieron actos de corrupción, ¿no? Mira, excelente tu observación. Se ha dado el mensaje distorsionado, equivocado a las regiones, que el dinero queda en Lima, que el dinero no llega a las regiones que generan un canon. Que ahí hay una gran discusión, ¿no? Porque los recursos no son solo de una región, son de todo el país. Entonces hay que replantear una regionalización. Pero concretamente el canon llegó. Hay dos problemas graves. 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción. Empezando por el señor Cerrón en Huancayo. Y de los 14, 11 son de izquierda. Tienes Guillén en Arequipa, tienes Álvarez en Ancas, tienes una expresidenta regional que está en España y no regresa a su región. ¿Por qué? Porque está en investigación. Entonces, el primer problema es corrupción. Y ahí hay una ausencia también de rol de la Contraloría, porque la Contraloría llega después que sucedieron. ¿Qué ganamos teniendo a Álvarez en prisión cuando el dinero ya no hay? Y el segundo problema es mal uso de los recursos. Mira, acá me he encontrado con sorpresas como el monumento al árbitro en Tumbes. Nunca se me hubiera ocurrido hacer un monumento al árbitro. Un monumento a la sirena en Trujillo, en pleno Trujillo, un monumento a la sirena. En Cajamarca, en la región del señor Castillo, tú tienes un monumento a la libertad. Tienes un monumento al sombrero, a la hamaca. Y lo único que piensan es en hacer palacios municipales con grandes oficinas, con liceos, y no se preocupan en hacer esa inversión para desarrollo. Entonces, esto tiene que ser replanteado. A mí lo que me preocupa es que la opción es seguirle dando dinero y que el MEF, el Ministerio de Economía, flexibilice las medidas, lo cual va a agravar las cosas. Acá tenemos que replantear totalmente la regionalización. Para mí la regionalización, como se hizo, fue apresurada y es un fracaso. Esto no implica, yo no quiero volver al pasado, al centralismo, pero tenemos que replantearla totalmente, repensar esa regionalización que no ha dado los resultados que esperábamos, ¿no? Sea quien fuere que gane, se debe hacer este ajuste. Pero que ninguno de los dos candidatos lo mencionó, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si nos pongámonos en dos escenarios, ¿no? En el escenario que gane Keiko Fujimori y en el escenario que gane Pedro Castillo. Pongámonos en los dos escenarios. Ya. Esto, digamos, es una de las cosas que tú dices que se deben hacer. ¿Qué otras cosas deberían hacer frente a lo que ya sabemos que han planteado cada uno? Pero, ¿cuál sería el mundo ideal? O sea, ¿qué deberían hacer ambos por mejorar todos estos errores que se han venido arrastrando en el tiempo? Mira, quien quiera que resulte ganador tiene grandes problemas en el país. Más aún, si uno evalúa las elecciones, más del 80% de los que votaron por la señora Fujimori no son fujimoristas.
Y más del 80% de los que han votado por el señor Castillo no son marxistas-leninistas. Y más del 80% no votamos por ninguno de los dos para que lleguen al final en esta elección. Ahora, hay una agenda, digamos, que tienen que atender, digamos, en el país, una agenda prioritaria. He visto una campaña tremendamente populista. No hay mucho margen y se han generado expectativas que me preocupan, que no puedan ser cubiertas para ambos candidatos. Porque la población tiene esa sensación que hay para seguir dando bonos, hay para reintegrar a de 15.000 maestros que han sido desaprobados, hay para poder no poner tope en los sueldos, toda una serie de medidas, digamos, que no tienen el respaldo económico en una crisis, en una pandemia como la actual. Tal vez la crítica que haría, digamos, al gobierno actual es que el ministro de Economía da un mensaje que no se adecúa a la realidad, un mensaje en la cual nos indicaba que iba a dejar la economía en franco crecimiento y recuperación y que hay recursos. Esto es distorsionado desde la época de Vizcarra, que no nos iba a afectar la pandemia porque tenemos recursos. Tenemos una situación complicada. La deuda con PBI se va casi a un 40%. Esto va a implicar baja en calificación crediticia. El déficit sigue en aumento, ha caído los ingresos tributarios. Felizmente se han suplido con los sobreingresos de la minería, porque tenemos una bonanza minera en los precios de los minerales. Como han subido 50%, eso ha compensado la caída en el resto de la actividad económica. Entonces, no es una caja que permita, digamos, cumplir con todo lo ofrecido en campaña. Y eso va a generar una gran insatisfacción ciudadana, ¿no? Ahora, y la preocupación que ya se ha generado con algunos vistos pues de inestabilidad, como el tema del dólar, que se disparó a 4 la noche de los resultados previos, digamos, de las elecciones, ¿no? Se fue a 4 y la gente dice, ¿y ahora qué pasa? ¿No? O el tema de la estatización o nacionalización de empresas que se ha propuesto también, y que entiendo esto impacta no solo al empresario, Fernando nos comentará más sobre esto, sino también al emprendedor, al pequeño trabajador, ¿no? Que trabaja en estas empresas. Bueno, principalmente a ellos es a lo que afecta. Acá, mira, esto era crónica de una situación anunciada. Si hay un candidato que anuncia nacionalización, estatización, segunda reforma agraria, desconocer los TLCs, desarticular la institucionalidad del país, cerrar el Congreso, la respuesta es obvia. La respuesta ha sido obvia dentro de la economía. No lo hemos querido comentar. Hay una fuga de capitales concreta en el país, la caída en el mercado de valores, y este lunes ha sido un lunes negro, evidentemente con la suba del precio en el dólar. Y el dólar tiene un efecto de arrastre en toda la economía, porque implica que aumenta el precio del trigo importado para el pan, aumenta el precio del maíz para el pollo, que es parte y componente importante en la dieta, aumenta el precio del combustible. Y qué bien o servicio no depende del transporte, y el transporte depende del combustible. Medicamentos, tiene todo un efecto de arrastre, evidentemente. He visto que en el caso del señor Castillo, sacan ese mismo día en la noche un comunicado sin firma, sin autoría, simplemente lo ponen en su página web, en la cual dicen que ya no van a hacer lo que habían dicho que iban a hacer, que ellos ya no van a nacionalizar, no van a estatizar, ya no va a haber prohibición de importaciones, pero esto no es así. Esto no es que yo diga que ya no va a ser y se cambia la situación. Acá hay un mensaje, digamos, contradictorio, ¿no? Pero evidentemente no hay confianza, porque esto lo debieron hacer antes de elecciones. Y de ser, Alejandro, y de ser elegido Castillo, que es el que, y pongo este escenario porque es el que tiene más posibilidades ahora, a falta de tan pocos votos por contar, ¿cómo puede ganarse la confianza de los inversionistas, del empresariado, para que esta inestabilidad, para que las aguas, digamos, movidas se calmen? Mira, excelente tu pregunta, Fernando. Mira, previamente me gustaría señalar que, digamos, tenemos que invocar a los líderes de ambos partidos que estén a la altura de las circunstancias. ¿Ya? Hay que esperar los resultados hasta el final,
los votos del Perú, del extranjero, los problemas con las actas observadas, pero tenemos que aceptar los resultados. Ese es el juego democrático. Estamos en una democracia y tenemos que aceptar los resultados independiente de quién sea. Sí me gustaría pensar en los dos escenarios. Cualquiera de los dos va a tener una situación complicada. El país pasa a la crisis política, sanitaria, económica más grave de su historia. Y hay una gran expectativa para que se solucionen estos problemas. En el caso de Keiko, ¿qué vería yo para su sostenibilidad? En el caso de la señora Fujimori. Tendría que hacer una reingeniería de todos los cuadros. ¿Por qué? Porque cuando hubo la protesta ciudadana para que salga Merino, el mensaje de la juventud era que se vayan todos. El mensaje con la señora Keiko en las últimas semanas ha sido, vengan todos. Y a nivel popular la gente quiere un cambio. Ya hay incluso sumas que restan. ¿Ya? O sea, gente que viene a apoyar y que el mismo status quo, que son los causantes de la crisis. Entonces, para que tenga sostenibilidad, tiene que haber una renovación. Y el segundo aspecto, con todas las acusaciones que tienen referido, digamos, a corrupción, ella debería garantizar que va a haber una independencia del Poder Judicial y la Fiscalía. Y se acoge el 28 de julio del 2026 al Poder Judicial. Y, evidentemente, llamar a un ambiente de apertura, un ambiente de concertación. No fujimorismo. Si ha llegado ella al poder, no ha ganado el fujimorismo, se olvide esa palabra. Tiene que ser una apertura democrática. Ese es en el caso de la señora Fujimori. En el caso del señor Castillo, más que su radicalismo, que esos son anuncios del líder sindical, del líder que sale a vociferar, a pedir su aumento salarial, ¿no? Lo que me preocupa es su improvisación, las limitaciones, la capacidad, y el otro aspecto es la dependencia con Cerrón. ¿Por qué? Porque si queremos saber qué va a hacer el señor Castillo al día siguiente de las elecciones, el señor Cerrón nos anuncia en su Twitter que está viajando a Lima el maestro Castillo a las 9 de la mañana. Entonces, estos dos aspectos son los que a mí me preocupan en el caso del señor Castillo, concretamente, ¿no? Las limitaciones, la falta de un equipo profesional, que lo hemos visto, ¿no? Nos presenta el plan de gobierno 48 horas antes de elecciones para ofrecernos un funicular de 170 kilómetros alrededor de Lima. Esa es una falta de respeto absoluta, ¿no? Tal cual, sí. Y planes tras planes, ¿no? Entonces yo veo en cualquiera de los dos casos situaciones complicadas, evidentemente. Ahora, Alejandro, él ha planteado, y sus correligionarios también, hacer un Estado más grande y además hacer del Estado un jugador estratégico en las industrias. Esto es volver al pasado, tener aerolíneas, quizás tener un Estado operador de telecomunicaciones. ¿Cómo ves esto? Mira, en el país existe un vacío de futuro. Ni los políticos, ni los empresarios, menos los académicos hemos querido pensar en el futuro. No vemos un futuro que viene, una cuarta revolución industrial, blockchain, que ya en el mundo no existe industria. Tú llegas a Estados Unidos, no hay industria americana, es industria china. Ya eso, sustitución de importaciones, es un modelo de 50 años atrás. Entonces, la clase dirigente trata de encontrar respuestas volviendo al pasado. Y a un pasado que ya no existe, un pasado fracasado. Más o menos lo que nos sucede con la edad, ¿no? Cuando tratamos de recordar, cuando nos encontramos con los amigos de colegio, cuando éramos pequeños y éramos felices en aquel entonces. Y eso ya no existe, eso ya no hay. Entonces, a mí lo que me preocupa seriamente es que se trate de hablar de empresas estratégicas. Se trate de hablar de una nacionalización que muy sutilmente la distingue de estatización, pero se confunden. Dice nacionalización son empresarios nacionales que van a tomar las empresas. Claro. Primera pregunta, ¿qué empresario nacional de 6.000 millones de dólares para pagarle a Anglo American comprando Quellaveco? ¿Qué empresarios nacionales tienen el expertise para manejar una mina automatizada? De repente no los conocemos, ¿no? Que los den a conocer, no se vaya a repetir la historia de los 12 apóstoles de la época de García. Entonces, eso demuestra invasión. Y la señal ha sido terrible porque perdemos, Fernando, el carro de la historia. Mira la bonanza
que se está dando en la minería. El precio del cobre, Chile en problemas y nosotros tenemos proyectos por 54.000 millones de dólares con el Banco Central que están anunciándose, que podríamos lanzarlos. Ahí superaríamos la pobreza. Pero el país en esta situación, este rechazo contra la inversión extranjera, estamos dejando perder, digamos, las oportunidades que nos da la economía mundial en este momento, ¿no? Y sabes los defensores perdón, con esta termino ya, los defensores de Castillo apelan a la nacionalización, estatización que hizo Evo Morales en Bolivia. Dicen que le fue muy bien a Evo, o le fue, digamos, regular, pero no le fue mal. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, los gobiernos de izquierda, la izquierda es muy buena movilizando protestas, haciendo reclamos sindicales y alborotando la calle. También son buenos ganando elecciones. Pero si tú revisas el panorama, López Obrador en México, mucho que decir un caudillo religioso, Ortega en Nicaragua, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Chile en Bachelet, ¿no? Bolivia con Evo, deja mucho que decir, ¿no? Ahora, no queremos que fracase, si esa es la opción. Ojalá sea el Perú la excepción que un gobierno de izquierda tenga éxito, ¿no? Que para mí la concepción de derecha-izquierda ya es obsoleta, Fernando, ¿eh? Acá me da la impresión que muchos no se han enterado que ya el muro cayó en los años 90. A mí lo que me interesa es si las políticas que se adoptan benefician a la población, son favorables para el desarrollo, a buena hora, ponle la etiqueta que quieras. Pero acá todavía nos entrampamos en las etiquetas de derecha, izquierda. No, eso es obsoleto para mí. Y hay empresas extranjeras que decidieron o dijeron que si salía Castillo, se iban. ¿Conoces de alguna que haya tomado esa decisión? Mira, están muy preocupados los inversionistas chinos. Ya, claro, el señor Cerrón está investigado con un consorcio chino, ¿no? Por corrupción. No investigado, sino sentenciado por corrupción. Pero hay 4 grandes minas chinas, ambas. Estás hablando de Shonan, estás hablando de la mina de Toromocho, y hay una 4ª más. Y están muy preocupados, son 16.000 millones de dólares. ¿Cuál va a ser el trato? ¿O va a haber un trato diferencial para el capitalismo chino? Ahora, no entiende el mundo, porque el señor Castillo incluso me da la impresión que se confunde ingresos con utilidad. Mira, estoy buscando un socio empresarial, me han pedido, que sea de Perú Libre, que venga, me aporte capital, me deje a mí el 70% y se vaya él con el 30%. Imposible. O sea, eso es lo que más me preocupa, digamos, el desconocimiento, la improvisación, ¿no? ¿Y a quién pondrá si es que gana, ¿no? ¿A quién tendremos de premier? ¿Cuáles serán sus ministros? Y este tema de la repartición equitativa, Alejandro, que también es otro de los puntos que a la gente de a pie le preocupa, a la clase media también. ¿De qué se trata esta repartición equitativa de la que hablan y cómo se supone que la harían? Mira, gran interrogante. Son palabras bonitas, ¿no? Mira, si me preguntas algo más, yo te digo, ya el pueblo decidirá. Ya, mi respuesta, yo no sé qué respuesta, no sé qué población, pero mi respuesta va a ser como Castillo. El pueblo decidirá qué digamos, es equitativo. ¿Ya? Son eslogan, porque todo lo que le preguntábamos es el pueblo. La mejor salida. No, y además ese es un eslogan obsoleto. Eso es un eslogan totalmente obsoleto de los dictadores de hace 50 años. O sea, no hemos sido capaces de generar una alternativa propia. Tenemos una copia desfasada ante la historia. Ahora, realmente un problema serio. Sí, me gustaría comentarles que hemos sido conducidos a esta situación por la ineptitud de la clase dirigente del país. Todos somos responsables. ¿Cómo es esos 18 candidatos? Poner un futbolista, un general que haga toque de queda para los delincuentes, un partido minúsculo, el menos del 2%, un candidato mayoritario al final que señalaba muerte a Castillo o que hay que lanzarse de un 8º piso, con serios problemas psicológicos. Incluso el señor Hernando de Soto agotado ya en el camino.
pero realmente caímos en la peor de las situaciones por esta atomización. No fuimos capaces, como en Chile, después de Pinochet, optar por un frente único de desarrollo nacional, ¿no? Y hemos caído en la peor de las situaciones, ¿no? Pero bueno, tenemos que mirar para adelante. Alejandro, y justamente mirando para adelante, ya para cerrar un poco, esto es un noticiero de buenas noticias, y siempre intentamos sacarle lo positivo a cualquier situación. En este marco, en esta situación, ¿qué debería ser el ciudadano de a pie, el emprendedor que comenzó su pequeño negocio en pandemia o que se reinventó, que se adaptó frente a lo que se vendrá? Pongamos, si deseas, los dos escenarios. ¿Qué debe hacer para cuidar su negocio, su emprendimiento, su trabajo? ¿Qué debemos hacer? Primero, mi reconocimiento a esos emprendedores, ¿no? Es el país, digamos, que ha encontrado sus propias opciones, sus propias alternativas, y no hemos respondido a la altura de las circunstancias. En esta crisis, confío, digamos, en la resistencia, en que ellos van a poder salir adelante, generan alternativas propias, pero se tienen que priorizar, tenemos que priorizar gastos, primero en lo que es alimentación, salud, y tener mucha prudencia, cautela. ¿Por qué? Porque no tenemos un horizonte claro, no sabemos cuánto va a durar totalmente esta pandemia, ¿no? No se tiene definido el horizonte. Independiente del contexto político, el ciudadano sale día a día a ofrecer, a buscarse su alternativa propia, y a ellos va evidentemente mi reconocimiento, ¿no? Ya hemos pasado etapas mucho más duras, ¿no? Ok, enfocarse entonces en alimentación y salud. Alimentación, salud y estar bien. Estar bien, mirar para adelante. Yo sé que estos tiempos van a pasar. Tal vez, como decía Churchill, estamos viviendo los tiempos más oscuros de la historia del Perú, ¿no? Pero vamos a poder salir adelante. Ok, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Porque hay una preocupación, antes que me olvide, discúlpame. Hay mucha gente que dice, me voy del país, ¿no? Entonces, ahí también viene la preocupación de qué impacto tendrá en nuestro país que gente que genera recursos, que trabaja, que paga sus impuestos, se vaya, ¿no? Mira, esa no es la opción. ¿Ya? Yo Eso entiendo que quería hay escuchar, una libre movilidad en el mundo hoy día. Hoy día los profesores tenemos ya no que dictar clases en un centro académico. Tenemos que competir con el mundo, porque mis clases tengo que competir con España, tengo que competir con gente de otros países y ofrecer buenas condiciones. Hay una movilidad. Pero tu país, es tus raíces, ¿no? Es donde uno está, digamos, identificado. La inmigración, y estamos viendo también que este es un problema mundial. Porque cuando mis amigos dicen, voy a emigrar, le digo, ¿a dónde vas a emigrar? Mira América Latina, mira Chile, que era la estrella. Mira Argentina, mira mismo Colombia. ¿A qué otro lugar vas a ir? ¿A qué otros lugares estás pensando? ¿Centroamérica, Nicaragua? Estados Unidos, Harris ya hizo un anuncio ayer indicando que por favor no vayan a Estados Unidos. Europa también en situación complicada. Entonces, queramos o no, este es nuestro país y tenemos que hacer un país viable, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Fernando, también. Gracias a ustedes, gracias a los dos, encantado, los felicito por el programa que tienen. Lo que ustedes deseen, ahí estoy a la orden. ¿Ya? Muchas gracias, muy amable. Gracias. Cuídate. Fernando, un fuerte abrazo. Buena semana. Un abrazo también. Cuídate. Chao. Eso ha sido todo por hoy. Ojalá haya llegado la buena vibra de Te Cuento a cada uno de ustedes, que es lo que nosotros queremos. Darles un poquito de ese ángulo positivo que podemos sacarle a las cosas. Tratemos de mantener el ánimo y el entusiasmo a tope, siempre pensando en positivo. Por favor, ya saben, seamos solidarios, escuchemos, no nos enfrentemos, busquemos la unión, aceptemos la posición del otro.
así sea opuesta o contraria. Todos tenemos derecho a tener una opinión, ¿no? Y a tener una posición frente a cualquier situación. Busquemos la unidad. Eso es lo importante. No se olviden que pueden seguirnos aquí en YouTube como Thinking TV Digital, también en Instagram, en Facebook. Le hacen clic a suscribirse, clic a la campanita y compartan nuestro programa para que llegue la buena vibra a muchas más personas. Si no vieron el programa de ayer, ya saben que pueden hacer clic por esta zona y saldrá una I que los llevará al programa de ayer. Así que no hay opción a perderse, te cuento. Y no se olviden que este miércoles hay otra Pupe sesión con Pupetot y el jueves tenemos otra edición de Best Coach con Rafael Pina. El jueves pasado salió Pa'lante con Piero Ventura, el programa para emprendedores. Tenemos 3 programas más, además de este noticiero. Así que no se los pierdan. Síganos para que les lleguen los reportes, la campanita. Nos vemos hasta el próximo viernes. Que tengan una excelente semana y que solo sean buenas noticias las que tengamos esta semana que viene. Cuídense mucho, cuídense. Doble mascarilla, recuérdenlo. Estamos en pandemia.